Listo, vamos a realizar la tarea de cruzar el río. Entonces, el primer paso sería, pues, pegar el correo electrónico que nos llegó. La idea sería pegarlo como imagen, entonces recortarlo como una imagen, recordar la imagen y pegarla acá. Como la tenemos, yo la tengo aquí pegada, de pronto nos queda un poquito ampliada. Entonces, pues, de una esquina, como es una imagen, recortamos un poquito para poder que quede, pues, quede bien encajada en el formato de la tarea. Este es el formato de la tarea. Entonces, lo primero sería acceder a la página Cruzando el Río y pegar aquí la animación. Entonces, ese sería el primer pedazo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer sería revisar que acá tenemos el link de cruzar el río. Accedemos a este link y este link nos va a llevar a este sitio. ¿Ya? Este sitio abre en cualquier computador, yo lo abrí desde Mozilla, pero se puede abrir desde cualquier equipo. Entonces, en este link tenemos, digamos que nuestra actividad. Entonces, sería simplemente verificar los datos que tengo. Vamos a verificar qué datos tengo yo acá. Entonces, en este caso de cruzar el río tengo los siguientes datos. Vamos a mirar acá para que nos quede bien. Listo. Entonces dice que un estudiante mide la velocidad de la corriente y determina que es de 3 metros por segundo. Entonces aquí la velocidad de la corriente le ponemos 3 metros por segundo, menos 3, en el caso mío es negativo. Si fuese positivo, pues usted pondría positivo. Aquí es menos 3, es decir que la corriente va en esta dirección. Y forma un ángulo de 152, entonces aquí tendríamos que formar un ángulo de 152 grados, que es más prácticamente lo que me tocó a mí. Vamos a ver, 152, ahí está 152 grados. Y la velocidad de la moto es de 2 metros por segundo. Aquí reducimos, 2 metros por segundo, aquí estaría. Y pues obviamente le damos play, aquí tomamos la trayectoria. Esta sería la trayectoria de la moto. Este ejercicio me va a dar a mí como resultado la velocidad resultante, me va a dar la distancia total recorrida. Creo que en el ejercicio me determina la distancia total recorrida. Entonces de esto yo tendría que tomar un screenshot porque el software me permite, él se detiene cuando llega a la otra orilla. Entonces yo aquí voy a obtener respuestas parecidas a las preguntas que me están pidiendo en el ejercicio. Entonces sería como una primera parte, pues como para poder retomarlo, para poder retomar el ejercicio y que no tengamos como mucha dificultad. Listo, entonces la imagen es tomar un screenshot del ejercicio. Esta sería como la idea central ya montado. Aquí está el screenshot. Puedo tomar este o puedo tomar ya el final. En este caso, si yo tomo el final, pues se desaparece. Entonces no tendría como mucho sentido. Entonces voy a tomar acá, vamos a maximizar. Listo, perfecto. Me dice, pon la imagen acá, le doy pegar, reduzco el tamaño de la imagen para que no se vaya a distorsionar, pues, esto que está aquí. Perfecto, ya tengo la imagen tomada acá. Entonces, esta imagen muy posiblemente me va a dar los resultados, muy posiblemente. Si yo pongo a ejecutar el ejercicio, ahorita lo volvemos a tomar, él me da la respuesta correcta. Entonces voy a dejarlo un momento que él funcione mientras que seguimos explicando la parte aquí de la tarea. Bien, paso número 1 es dibuja con precisión. Entonces, en esta parte de dibujar con precisión, pues la idea sería que esté en un papel milimetrado, o en un papel cuadriculado, perdón, digamos que tome el ejercicio, ¿ya? Y dibuje el plano cartesiano y sobre ese plano cartesiano desarrolle la actividad. Entonces, pues para realizar eso, yo voy a suponer, lo puedo hacer aquí. Entonces esta es la orilla del río, aquí tengo la orilla del río, y en la orilla del río tendría, digamos que ese es el agua del río, digamos que ese es el agua que lo voy a poner aquí. Entonces, sobre esta orilla del río tengo unas características importantes que tienen que ver, digamos, con los parámetros de ubicar el punto de salida. Entonces, el punto de salida, pues en este caso, sería este punto. Voy a colocar este punto. En esta parte voy a hacer un plano cartesiano. Entonces, dibujaríamos un plano cartesiano acá. Vamos a ver un plano cartesiano. Aquí en el borde tendremos el otro plano cartesiano. Vamos a hacerlo bien, que quede. Esto se tiene que hacer con regla. Recuerden muy claro acá que dice dibuja con precisión. Entonces acá aparece el concepto de dibujar con precisión. Representa línea por medio de diagramas o un gráfico preciso y rotulados. Se debe utilizar regla para la línea recta. Entonces es súper importante que esto acá esté hecho con regla. ¿Listo? Para poderlo ejecutar bien. Bueno, entonces aquí, este es el plano cartesiano. Y me dice sistema de referencia a la orilla, ya está. Esta sería la posición inicial. Lo voy a poner acá como un punto. Aquí, digamos, se sale el bote.
Luego dice la velocidad del río y de la moto. Entonces, la velocidad del río, según esto, es de -3. O sea que la velocidad del río, voy a ponerla con este marcador, un poquito más grande. Y la velocidad del río sería -3, o sea que digamos que sería de este tamaño. Aquí tengo que dibujar. A este vector le tengo que hacer una escala para tratar de dibujar todo lo más parecido posible a la realidad, porque estoy dibujando con precisión. Este sería la velocidad del río, ¿no? Entonces a este se le debe poner velocidad del río, ahí está, igual a -3 metros por segundo a la -1. Esa sería la velocidad del río. ¿Listo? Ahí nos va apareciendo. Aquí estoy ubicando los valores. Ese sería el valor de la velocidad del río. Y aquí debo rotular los valores de la medida. Entonces, velocidad igual a -3 metros por segundo. Ese sería, digamos, como el valor para calcular. Aquí aparece. Después de eso, tendría que ubicar el otro vector. El otro vector es la velocidad constante de 4 metros por segundo a un ángulo de 52. Pues eso es muy parecido al dibujo que tengo hecho aquí. Muy parecido. Aquí tengo la velocidad. Entonces, hacia dónde está apuntando, digamos, el motor. Entonces, de la moto. Entonces, en este caso, tendría que ubicar un ángulo de 52 grados. Voy a dejarlo con un marcador rojo. Entonces, desde aquí hasta acá, un ángulo de 52 aproximadamente viene siendo algo así, hasta acá. Y ese ángulo tiene un vector de 2 unidades. O sea, que es un vector más pequeño que el anterior. Debo tratar de dibujarlo a escala. Y esta velocidad, 52 grados. ¿Listo? 52 grados. 2 unidades, entonces la velocidad de la moto, en este caso la velocidad de la moto vendría siendo igual a 2 metros por segundo a la menos 2. Listo, muy bien. Aquí sería la velocidad. Entonces tengo estos dos vectores. Entonces ya he ubicado los vectores. Aquí están ubicados prácticamente. Me falta nombrar el vector velocidad. Aquí sería velocidad de la moto y el valor centrado. Este es de 152, aquí falta un 152, ya va a aparecer. Y la velocidad de la moto es de 2 metros por segundo, tal como aparece aquí. De 152 grados, aquí está, falta ponerle el 152 aquí, que ya va a aparecer. Y esa sería la velocidad de la moto. Ok, entonces ahorita lo que habría que poner en este valor, aquí es metros por segundo a la -1. Hay que modificarlo acá, metros por segundo a la -1. Entonces, en este caso, ya tendría la velocidad de la moto. Y lo que tengo que hacer ahorita es operar los vectores empleando el método del paralelogramo. Entonces, aquí encima pues va a quedar muy estrecho. Entonces, en un costado de mi papel tendría que dibujar mi vector de 2 unidades. Recuerde utilizar las escalas adecuadamente. Entonces, ese vector es de 3 unidades. Entonces, ya cada unidad la voy a hacer de 2 cuadros. En este caso, aquí tengo el vector velocidad. Voy a borrar este pequeño pedazo que me queda sobrando. Listo, tengo el vector dibujado acá. Esta es la velocidad del río, ¿ya? Que es de -3 metros por segundo a la -1. Ya lo tengo dibujado acá. Listo. Y luego ubico el vector, ¿ya? El vector de la moto, que aproximadamente podría ser de este tamaño. Recuerden que todo vector obligatoriamente tiene dirección y sentido. Entonces, en este caso, este vector tiene -3 metros por segundo, 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, la dirección de sentido negativo o el plano cartesiano. Ese sería con los vectores dibujados acá. Y este vector de acá es la velocidad de la moto, que tiene un valor de 2 metros por segundo a la -1. El ángulo que hay acá es de 152 grados. Listo, lo dibujo. Entonces, lo que va a ocurrir ahorita es que voy a dibujar los valores, tal como me lo están pidiendo. Dibujo acá en el río y ahora acá. ¿Para qué voy a hacer esto? Para dibujar la suma, el vector suma. Entonces, aquí es muy importante poner la casa de flecha, tener la escala, los cuadritos. Entonces, si usted tiene una regla, pues lo haría con una regla y mediría adecuadamente ese valor, porque la velocidad del río es de la moto es de 2 metros por segundo, y ahí tendría el valor. Bien, entonces eso sería como la forma de trabajar la primera parte, que tiene que referirse a los parámetros claros y determinados del movimiento que estamos hablando.
Entonces ahora lo que vamos a hacer es el método del paralelogramo. ¿Cómo se hace el método del paralelogramo? El método del paralelogramo es muy sencillo. Para dibujar el método del paralelogramo simplemente basta con clonar el vector. O sea, este vector que está acá, yo lo voy a repetir. Ya, voy a seleccionar por acá. Este vector, el método del paralelogramo, es formar un paralelogramo con estos vectores. Entonces el método del paralelogramo es muy sencillo, es coger este vector, tal como está, y hacerle una copia. ¿Ya? Voy a hacerlo acá, espacio, que me quede bien la copia. Listo, perfecto, ahí está. La copia y ponerlo acá. Ahí está. Ese es el método del paralelogramo. Cojo el vector y le pongo una copia. Y al siguiente vector le hago exactamente lo mismo, le hago una copia. Esto ya lo hemos visto. Entonces esto simplemente es repetir lo que ya sabemos hacer. A este vector se le fabrica una copia y pues, geométricamente se pone aquí. Perfecto. Este es el método del paralelogramo. Entonces recordemos que la resultante del vector, lo voy a dibujar con esta que me parece más fácil, la resultante es la que sale del punto de origen, que es este, de donde salen los vectores, y llega a donde llegan las cabezas. Entonces el vector resultante sería este vector. Este sería el vector resultante, sería el resultante. Y estos puntos que están acá, ¿ya? Estos puntos que están acá, pues estos son vector, es una copia del vector, pero lo voy a poner en línea de punto para dejarlos como pues, vectores ocultos. Esta línea de punto significa que eso está oculto. ¿Ya? Estos son los dos vectores y esta sería la velocidad resultante, la que está con negro. A esta velocidad se le llamaría velocidad resultante. Esta sería nuestra velocidad resultante, que es la velocidad resultante, que es la velocidad de la suma de los dos vectores. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Matemáticamente debo calcular la suma de esos vectores. Entonces, debo saber hacer esa suma. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo calcular la suma? Entonces, la primera parte de la tarea consiste en hacer el proceso de dibujar estos vectores. Sería la primera parte. Ahí yo ya tendría hecha la primera parte. Dibujo el río, ubico el plano cartesiano, ubico estos dos vectores. Y acá tendría afuera, pues como los vectores me quedan muy pequeños, entonces afuera dibujaría la velocidad resultante y la ubicaría adecuadamente. Aquí me pulo con las escalas, es muy importante que los tamaños sean la misma unidad, ¿ya? Y eso sería nuestra velocidad resultante. Entonces yo aquí podría aproximar una posible respuesta. Yo podría, a mano, podría decir que esto es 1, 2, 3, 4, 4.5, 4.6 aproximadamente, porque esta distancia es más o menos casi 2 cuadros. Entonces, como yo hago esto, lo puedo hacer con una regla, la regla me permitiría poder colocar la regla acá y medir y dar un valor aproximado. ¿Listo? Y el ángulo, pues el ángulo va a ser más de 152 grados, sería la dirección. Entonces, esta es la velocidad que la moto tomaría cuando se mete en un río que tiene esta corriente y que se mueve en esta dirección. O sea, es lógico que la moto va a coger esta trayectoria. Y eso lo podemos observar acá. Si yo miro acá, la moto se observa que se está moviendo en esa dirección. Esa es la dirección, si alcanzamos a ver bien el vector de la moto, aquí se puede apreciar fácilmente el vector de la moto, el vector resultante y ese es el que coincide con lo que acabamos de hacer nosotros acá. Listo. Entonces, ese ya está mi primera parte, que es dibuja con precisión. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a nuestra segunda parte. La segunda parte es una parte bastante sencilla. Dice, calcula los componentes rectangulares de la moto, emplea razones trigonométricas, comprueba con la calculadora la coordenada polar y rectangular. Entonces, esa sería como la operación para realizar. Entonces, calcula los componentes rectangulares de la moto. Entonces, la velocidad de la moto es la que está con rojo. Entonces, aquí, pues lo primero que yo tengo que tener claro es que tengo una velocidad en esta dirección que tiene un tamaño de 2 unidades. Aquí estoy tratando de dibujar. Tengo un ángulo de 152 grados. En este caso lo tengo acá. Me estoy ubicando acá. El vector. El ángulo de 152 y este vector vale 2 metros por segundo a la menos 1. 2 metros por segundo. Esa es la velocidad de la moto. Estamos hablando de la velocidad de la moto. ¿Listo? Entonces, en esa velocidad de la moto, debo tener claro que la moto se descompone en dos. Entonces, algo muy, muy importante que tengo que tener claro.
La moto se descompone, esta moto se descompone, la velocidad se descompone en una velocidad del eje X, que es esta que estoy ubicando acá, es una componente rectangular, y otra velocidad en el eje Y, que es la que voy a dibujar a continuación. Otra velocidad de la moto, voy a hacer con otro color más claro, que sería la velocidad en el eje Y, o sea, la velocidad del eje Y. Tendríamos la velocidad de la moto en el eje Y, vamos a dibujarla. Tendría la velocidad del eje Y. Listo. Ok. Esta velocidad creo que toca moverlo un poco más para acá. Vamos a mirar. Sale de aquí. Ahí está. Listo. Entonces, esas dos velocidades que me están apareciendo acá, la primera sería la velocidad del eje X de la moto. Entonces, esta velocidad se podría llamar, podríamos llamarla velocidad del eje X, del eje Y, perdón. Este sería el eje Y. Y esta acá sería la velocidad del eje X. ¿Ok? Entonces, esto me permite dibujar, pues si esta velocidad yo la pongo acá, esto me permite dibujar un triángulo rectángulo, porque me están diciendo emplear razones trigonométricas. Entonces, si yo empleo eso a partir de razones trigonométricas, me va a quedar un triángulo aproximadamente similar a este que yo voy a dibujar acá. Me va a quedar un triángulo más o menos con esas características. En donde estos 2 metros, esta es B en X y esta es B en Y, el ángulo. Aquí está el triángulo. Entonces aquí tendría, esta sería la velocidad en X, esta de acá, y esta sería la velocidad en Y. Y ese sale, pues obviamente porque este vector de acá se corre para la esquina de aquí, y ahí nos quedaría el valor. Entonces tengo un ángulo acá, tengo que este ángulo que tengo ubicado en esta zona es de 152 grados. Este ángulo que hay de aquí hasta acá es de 152. Entonces este ángulo acá es conocido, porque si este ángulo vale 152 grados, el ángulo que está acá, pues tendría que aplicar este ángulo que está acá, 180 menos 152. Entonces tendría que hacer 180 grados menos 152 grados. Y obtendría este ángulo que estoy resolviendo acá. Entonces 180 es todo el ángulo completo y este ángulo lo conozco. Este ángulo es de 152 grados. Entonces como conozco ese ángulo, fácilmente podría guardar y conocer el resultado acá. Aquí está. ¿Listo? Entonces, 180 menos 152 grados. Eso me daría como resultado el valor de ese ángulo. Entonces, ¿cuánto me valdría ese ángulo? Ese ángulo me daría un resultado equivalente a, entonces tendría que sacar la calculadora y pues fácilmente hacer la resta. 180 menos 152 y el resultado que me da es 28 grados. Ya que este ángulo acá sería de 28 grados. Voy a borrar este igual, me sobra. Ese ángulo sería, revisemos, 28 grados. Entonces aquí me va a dar un ángulo de 28 grados. ¿Okay? Este ángulo que yo tengo acá sería nada más y nada menos que de 28 grados. Es un ángulo muy fácil de encontrar. Este ángulo que está aquí, voy a pintarlo con otro color. Este ángulo que está acá sería de 28 grados. Listo, perfecto. Ya tengo el ángulo. O sea, ya tengo el ángulo de 28 grados. Entonces ya tengo un triángulo rectángulo. Bien, ¿qué ocurre con alguien que digamos que su movimiento fuera el contrario? Vamos a suponer que alguien tiene una velocidad en esta dirección y que la velocidad de la moto es en esta dirección. Y el ángulo pues será este. El ángulo sería, digamos que fuera 40 grados. Una persona que tiene este ejercicio no tiene que hacer esta resta, porque pues si analiza, me están preguntando la velocidad de la moto, esta velocidad de la moto, la componente en X y en Y de la velocidad de la moto. Entonces, en este caso, para una persona que tenga esto dibujado de esta manera, pues simplemente escoger y descomponer el ángulo. Acá tengo una velocidad y aquí tengo la otra velocidad. O sea que esa persona sería simplemente descomponer las dos velocidades. La velocidad en X, que sería esta, y esa sería la velocidad en Y. No tendría que hacer la resta de las dos velocidades, ¿ya? No tendría que hacer la resta, perdón, de los ángulos con 180, porque el ángulo ya está acá. Este es el ángulo para formar el triángulo rectángulo. ¿Por qué utilizo el triángulo rectángulo? Pues porque necesito emplear razones trigonométricas para resolver este ejercicio. Esa es la manera para hacerlo. Bien,
Entonces, algo importante acá es que recordemos que nosotros en el primer periodo vimos algo llamado coordenadas polares. Entonces, en este caso acá, yo tengo la coordenada polar. La coordenada polar de la velocidad de la moto. La velocidad de la moto. Entonces, la coordenada polar de la velocidad de la moto, recordemos que una coordenada polar de la velocidad de la moto, siempre en ese caso, está determinada o está definida por el tamaño del vector. El tamaño del vector es 2. Voy a poner punto y coma. ¿Ya? El tamaño del vector es 2. Y el ángulo que es de 152 grados. Y en este caso, 152 grados. Listo. Tengo el ángulo y la dirección. Esto es una coordenada polar. ¿Listo? En la coordenada polar siempre me va a dar el tamaño del vector y me da el ángulo. Ese sería la coordenada. Y aprendimos que eso se puede pasar a coordenada rectangular. ¿Listo? Entonces, como ustedes ya aprendieron, la coordenada en rectangular sería la velocidad de la moto en X, ¿no?, con la velocidad de la moto en el eje Y. O sea que si yo obtengo la velocidad del eje Y de la moto, tendría la velocidad en el eje que si la Y en coordenada rectangular. O sea, yo puedo pasar de polar a rectangular y eso lo puedo hacer fácilmente con la calculadora. La calculadora tiene ese por eso. Pero en ese momento vamos a trabajar con lo que aprendimos este año en matemáticas, con el profe de matemáticas. Entonces, lo que vamos a hacer es emplear ese triángulo rectángulo y vamos a calcular eso. Entonces, tengo hipotenusa, que es 2. Tengo el ángulo 28, entonces a 28 sería el cateto opuesto y ese sería el cateto adyacente. Entonces, nombro las funciones trigonométricas acá. Seno de 28 grados, el seno de 28 va a ser igual, si yo pongo seno de 28, va a ser igual a cateto opuesto, que es ben y, sobre 2. O sea que el seno de 28 debe ser igual a cateto opuesto, que es la velocidad en y, sobre la hipotenusa, que es 2. Ese sería el seno de la función, el seno de la función de 28 grados. O sea que yo aquí podría utilizar la función seno de 28, que seno es cateto opuesto, sobre hipotenusa, la hipotenusa es 2, entonces podría obtener el valor. Y también podría utilizar la función coseno. Con la función seno y con la función coseno podría trabajarlo. Bien, entonces aquí estaría la función seno. O sea que digamos que con la función seno yo podría encontrar la velocidad en el eje X. Empleando trigonometría podría definir la velocidad en el eje X a partir de la función seno. Lo único que tendría que hacer es este 2 que está dividiendo acá, pasarlo al otro lado ¿a qué? A multiplicar. Eso es lo que va a ocurrir ahí. Y eso me va a dar como resultado la velocidad en el eje Y. Sería la manera con la que yo calculo la velocidad en el eje Y. Esa es la manera en la que yo encuentro esta velocidad. Fácilmente la encuentro y es calculable de manera. Y eso es una multiplicación, ¿no? Sería simplemente multiplicar. Entonces, esto lo hagan en la calculadora. Saco la calculadora, 2 multiplicado el seno de 28 grados. Y eso me da un resultado. ¿Cuántas décimas de aproxima un trabajo? Trabajo siempre 2, entonces 0.94 en este caso. Entonces la respuesta sería 0.94. Voy a copiar un momentico esto con la calculadora para ponerlo acá, tenerlo como evidencia de trabajo, para no tener problemas luego. Acá. Muy importante que antes de que vayan a hacer esta actividad, verificar que la calculadora esté trabajando con el sistema correcto. Es como me doy cuenta que la calculadora está trabajando con el sistema correcto. Una técnica es darme cuenta que aquí en la pantalla aparece una D. Eso debo verificar, una D mayúscula. Significa que estoy trabajando con el formato correcto. Porque los formatos en los ángulos no siempre todos son los mismos. Entonces eso es importante que lo tengamos claro. O sea, el formato de la calculadora, si tiene esa D, quiere decir que estoy haciendo el trabajo correcto. Bueno, ahora vamos con la otra. Entonces, pues por lógica, coseno de 28 grados, el coseno de 28, es lo que sigue, coseno de 28 es igual a ¿qué? A cateto adyacente, en este caso el cateto adyacente sería velocidad en X, o sea que eso sería velocidad en X, sobre hipotenusa, y la hipotenusa es 2. O sea que si yo calculo el coseno, sería simplemente coger y resolver. Coseno de 28 es igual al cateto adyacente de 28, que es velocidad en X, sobre la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa es 2. Entonces, ahí tendría el resultado establecido. Entonces, miremos a ver cómo nos podría resolver allí. Entonces, yo podría encontrar, con la función seno multiplicado por la hipotenusa, poder encontrar la velocidad en X, en Y, y con la función coseno,
¿ya? Que es la definición del cateto adyacente sobre hipotenusa, que es velocidad en X sobre hipotenusa. Con esto podría encontrar el valor de la velocidad en X. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente cojo este valor que está dividiendo y lo paso acá a multiplicar. Y ya con eso obtendría el resultado pedido, que es, me pidieron a mí como resultado, me pidieron calcular, el resultado que me pidieron a mí para calcular sería esta velocidad, la velocidad en el eje X. Ahí tendríamos la velocidad. Entonces nos va a quedar 2 multiplicado por coseno de X. Esta sería la velocidad, 2 por coseno, ¿ya? Coseno de 28 me da la velocidad X. Y esto obviamente voy y lo busco en la calculadora. En la calculadora vengo acá, me devuelvo fácilmente, borro y le doy coseno y ya el resultado y me da 1.77 en este caso. Entonces aquí mi resultado sería 1.77. Aquí le pongo nuevo, vamos a ponerlo acá, voy a ponerlo simplemente para dejarlo como una constancia, que nos quede aquí el gráfico bien hecho y no tengamos inconveniente para cualquier ejecución. Listo. Entonces este se corrió, vamos a ver dónde quedó, listo, perfecto. Entonces ahora lo vamos a correr un poquito para que nos quede del mismo tamaño. Ahí están los dos valores resultados. Ok. Entonces, el primer valor nos da 0.94, no olviden los dos decimales, o sea que la velocidad en el eje Y va a ser 0.94, ahí aparece, y la velocidad del eje X va a ser 1.77. ¿Listo? ¿Qué unidades son estos? Metros por segundo a la menos 1, metros por segundo a la menos 1. Eso es súper importante tener claro eso. Entonces, tengo la velocidad del eje X y tengo la velocidad del eje Y, 1.77 y 0.94. Estos serían los resultados de la velocidad del eje X. Entonces, hasta aquí voy con la primera parte. Calcula los componentes rectangulares de la moto. Emplea razones trigonométricas. ¿Ya? Comprueba con la calculadora la coordenada polar y rectangular. Entonces, recordemos cómo lo haríamos con la calculadora. ¿De qué manera yo podría resolver esto empleando nuestra calculadora? Entonces, para eso, pues necesitamos mirar la calculadora. Entonces, la calculadora la tenemos acá. Entonces, recordemos que acabamos de ver que la coordenada polar es 2.152. La coordenada polar siempre tiene el tamaño del vector y el ángulo desde el eje X positivo. Aquí está la coordenada polar. Puedo pasar a coordenada rectangular que me va a dar la velocidad en X y me da la velocidad en Y. El primer dato va a ser X y el segundo dato va a ser Y, que es la coordenada rectangular. Entonces, fácilmente, ¿qué necesito? Necesito rec. Entonces, shift y rec aparece aquí, debajo del menos. Entonces, shift rec, aquí está la calculadora, escribo 2, utilizo la coma, en este caso la calculadora está la coma oculta acá, y pongo el ángulo que es de 152 grados. Cierro paréntesis y ese es el resultado. Y el primer dato que me aparece es 1.76. ¿Listo? Me aparece un menos, entonces miremos por qué nos va a quedar el menos. El menos tiene que quedar es porque obviamente el vector va en dirección negativa y eso está bien. O sea que aquí tengo que hacer un ajuste. Esta velocidad, 1.77, tiene que quedar negativa. O sea que para que todo quede adecuadamente, el menos. Pero el menos solamente nos está indicando ¿qué cosa? Nos está indicando que el movimiento es hacia el lado izquierdo, es hacia la izquierda. Vamos entonces con la otra coordenada, la coordenada Y, 0.94. Verificamos y está igual, y con signo positivo. Entonces, este valor de la velocidad en X da negativa porque nos apunta hacia la izquierda y la velocidad en Y nos queda positiva porque apunta hacia arriba. Se utiliza el mismo plano cartesiano, los signos de plano cartesiano, que ese sería el resultado. Listo, ahorita ponemos el menos acá, aquí habría que poner el menos para dejarlo igual y ya corroboré con la coordenada rectangular. Muy bien, vamos por muy buen camino. Entonces ahora paso 3, calcular el tiempo que se demora en cruzar el río. Listo, entonces vamos con el tiempo. ¿Cómo calculo el tiempo que se demora en cruzar el río? Bueno, entonces para calcular el tiempo tengo la siguiente idea. Yo ya tengo el ancho del río. El ancho del río aparece aquí en la pregunta. El ancho del río es de 0.11 kilómetros de ancho. Entonces vamos a mirar. Entonces el primer dato es que el río, vamos a dibujarlo acá un momentico, el río tiene un ancho, el ancho del río es de 0.111 kilómetros. Ese es el ancho del río. Tengo el río tiene un ancho de 0.11 kilómetros y lo que voy a hacer con ese valor es convertirlo a metros. ¿Metros por qué? Porque las velocidades están en metros. Entonces las distancias también tienen que estar en metros.
¿Cómo se convierte esta distancia a metros? Muy, muy sencillo. Kilo es 1000, entonces divido por 1000. Entonces, esto lo que tengo que hacer es, para convertirlo a metros, el proceso es dividir por 1000. O, recuerdo que son metros, decámetros, hectómetros y aparece kilómetros. Aparecen estas unidades de medida, ya las vamos a mostrar. Listo, entonces aquí tendríamos los prefijos que se determinan. Entonces vamos a mirar cuáles serían los prefijos para trabajar. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es pasar esto de kilómetros a metros. Entonces, ¿cómo se pasa de kilómetros a metros? Se divide por 1000. Entonces este número lo dividimos por 1000 y esa es la manera para pasar de kilómetros a metros. 0.111 dividido entre 1000. Y ahí estaría la conversión. Entonces sería dividido entre 1000, en ese caso sería convertirlo, perdón, me equivoqué, es multiplicarlo por 1000. Por 1000. Listo. Nos da 111 metros. El resultado sería 111 metros de ancho. Ese es el ancho del río. ¿Listo? Que es el proceso para pasarlo. Entonces, para pasarlo a metros, aquí me equivoqué, obligatoriamente para pasarlo a metros, eso sería multiplicarlo por 1000, no dividirlo, sino multiplicarlo. Aquí voy a poner el por, hay que multiplicar por 1000 para pasar a metros. Listo. Multiplicar por 1000. Ok. Listo. Sería el proceso más sencillo. Entonces, para ya tener el resultado resuelto y calculado, entonces ese resultado sería 0.111 metros. Listo, entonces aquí nos da 111 metros, que es la multiplicación por 1000. Aquí tengo un cuadro de por qué tiene que multiplicar 1000 por 1000. Tengo kilómetros y para moverme a metros debo mover la coma 1, 2, 3 espacios. Sería más o menos lo que tengo que hacer. Ahí serían los 3 espacios que yo me muevo. Entonces, para pasar de kilómetros a metros, como repito, paso de kilómetros a hectómetros, de hectómetros a decámetros y decámetros a metros. Son 3 saltos. Entonces, si yo muevo la coma 1, 2 y 3, me va efectivamente 111 metros. Esa sería la distancia. Bueno, entonces voy a suponer que el objeto se mueve con velocidad constante. Entonces, se mueve con velocidad constante en esta dirección. Entonces necesito saber cuál es la velocidad con la que se mueve el objeto en esta dirección. Entonces vamos a mirar. En esa sería el eje Y, porque la velocidad del río va paralela, entonces al borde del río. Entonces sería la velocidad en Y. Entonces, si yo identifico, yo sé que posición inicial es igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado más velocidad inicial por tiempo más posición inicial. Entonces, utilizo la ecuación de cinemática. Vamos a escribirla acá para ver cómo se resolvería el ejercicio empleando ecuación cinemática. Me están preguntando el tiempo. Entonces, debo identificar cómo se podría hacer. ¿Qué información tengo para calcular el tiempo? Conozco el desplazamiento. En este caso, el bote sale de aquí y sale de acá. Entonces, en ese caso, habría que hablar del principio de interdependencia de movimientos. Eso es lo que vamos a mirar ahora. Bueno, entonces partiendo de la ecuación de cinemática, que tenemos 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo más la posición inicial. Entonces, podríamos tratar de responder esa pregunta. Calcula el tiempo que se demora en cruzar el río. Entonces, lo primero es identificar que el cuerpo se mueve con velocidad constante. O sea, la velocidad en este objeto es constante. Al hablar de velocidad constante, entonces tendremos que decir que la aceleración es igual a 0. 0 metros por segundo al cuadrado, a la menos 2. O sea, la aceleración del objeto es 0. ¿Eso qué significa? De que si el objeto se mueve con velocidad constante, es decir, que el motor en el eje Y, estamos hablando del movimiento en el eje Y, pues la velocidad es constante, entonces en este caso tendríamos que suponer que este valor de la aceleración que tomamos en esta parte de acá, al ser 0, pues esto se anula con esto. 0 multiplicado por t cuadrado multiplicado por 1/2 daría 0. Entonces nuestra ecuación de posición quedaría, digamos que reescrita a una ecuación que dice S es igual a U multiplicado por T más la posición inicial. Nuestra ecuación quedaría
restringida a una ecuación con esto evaluado a 0. Entonces, ¿eso qué significa? Pues significa que nuestra ecuación queda mucho más sencilla, mucho más simplificada, porque al eliminar todo esto, pues nos va a quedar una ecuación cuyo resultado va a ser más fácil de trabajar, más fácil de calcular, y no tendríamos mucho inconveniente con el trabajo del ejercicio. Entonces, la posición inicial, pues si hacemos el plano cartesiano acá, en este punto, entonces nuestro sistema de movimiento, vamos a suponer, en la posición inicial sería 0. O sea que esto también podría ser tomado como 0. Entonces, al ser tomado esto como 0, lo puedo borrar. Y me va a quedar de que la posición va a ser igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. Entonces, como la posición que tengo es, o el desplazamiento que tengo es en el eje Y, entonces analizando la única velocidad que conozco es la velocidad del eje Y. Entonces yo podría identificar que en el eje Y no hay más velocidades. Si miramos acá, el movimiento, obviamente, del motor sería en el eje Y. Entonces él se va a mover o se va a desplazar en el eje Y con una velocidad determinada y podría trabajar o podría encontrar el tiempo que se demora en moverse el objeto empleando la velocidad del eje Y. Entonces, ¿eso qué significa? Significaría que yo tendría que poner la distancia, que es de 111 metros, la distancia que es de 111 metros, igual a la velocidad en el eje Y. En este caso voy a buscar la velocidad del eje Y, la tengo ubicada acá, ya la calculé, aquí está, 0.94, que sería la velocidad del eje Y. Entonces aquí tendría que poner 0.94, que es la velocidad que hemos ubicado, 0.94, multiplicado por el tiempo, que es lo que necesito encontrar. Entonces el tiempo acá, pues eso está multiplicando, simplemente lo que tendríamos que hacer es coger este factor que multiplica y pasarlo a dividir acá. Entonces eso nos va a dar un tiempo igual a, sacamos la calculadora, esto sería una división, es una división muy sencilla de hacer. Le sacamos la calculadora y realizamos la división. Es 111 dividido 0.94. Y nos da como resultado un tiempo de 118 aproximadamente. El tiempo aquí sería de 118. 118.08 aproximado segundos. Ese sería el tiempo que se demoraría. Si miro mi análisis, ¿ya? Aquí el tiempo que me da es de 110.2 segundos aproximadamente con mis datos, menos 3 y 2, el ángulo. Entonces tendría pues un valor muy cercano al encontrado acá. Lo más seguro aquí pues obviamente es que nuestro ejercicio al ubicarlo de esta manera, al darle play, pues vemos que se aleja demasiado. Por esa razón se demora tanto en llegar a la otra orilla. O sea, bajo estas condiciones se demoraría mucho tiempo en llegar a la orilla, que esa sería como más o menos la manera de hacerlo. Esta sería una forma fácil y sencilla de encontrar, pues, de alguna otra manera, el valor del ejercicio. ¿Por qué utilizo la velocidad en Y? Repito nuevamente, pues porque el desplazamiento que tengo es el ancho del río. El río tiene un ancho de 111 metros. Y de esas velocidades que tengo la velocidad en el componente del eje X, tengo la velocidad del río que es en esta dirección, hacia el lado izquierdo, pues la velocidad en Y no va a cambiar, o sea, él siempre va a moverse en el eje Y con el mismo ritmo. Por esa razón, trabajo con datos en el eje Y, que es la manera más rápida para poderlo hacer. ¿Listo? Esta sería como la parte número 3 del paso 3 para poder resolver el ejercicio. Bien, luego viene la siguiente pregunta. Calcula la distancia que recorre la moto en el eje X. Debo tener en cuenta la corriente del río, el ángulo y la velocidad de la moto. Entonces, ¿eso por qué se pide hacer? Se pide hacer por la siguiente razón. La idea de por qué el resultado se da de esa manera, o sea, por qué se pide contar eso, es porque en el eje X tenemos la velocidad de la corriente, que es de menos 3. O sea que él tiene una velocidad de menos 3. Fuera de eso, tenemos la velocidad, la componente de la velocidad de la moto en el eje Y, ¿ya?
aquí va a aparecer la componente de la velocidad de la moto en el eje Y, que sería esta componente de aquí. Aquí la tenemos dibujada. Tenemos la velocidad del río, tenemos la velocidad de la componente de la moto. Aquí está la velocidad de la componente de la moto. Voy a tomarla para poderla copiar. Esta es la velocidad de la moto en el eje X. Tengo esta velocidad, voy a copiarla acá. Pongámosla acá. Entonces aquí tengo dos vectores. Si pienso un poquito allí, tengo la velocidad de la corriente y tengo, fuera de eso, tengo también la velocidad de la moto. Entonces, al tener esos dos vectores, pues tengo una característica muy interesante y es que tengo tanto la velocidad de la corriente como la velocidad de la moto. Esta velocidad de la moto, pues yo la tengo escrita aquí. Si la miramos, la podemos identificar. Es la velocidad del eje X. Es esta velocidad de menos 7 punto y pico metros por segundo. A ver si la puedo tomar copiada. La podemos copiar acá. La podemos poner acá. Perfecto. ¿Listo? Esa sería la velocidad de la moto. Esa sería la velocidad de la moto en el eje X. ¿Listo? Ese sería como el dato pues para calcular. Entonces, velocidad de la moto en el eje X equivale a este número. Vamos a poner acá el resultado. Estos son igual. Entonces la velocidad de la corriente es de menos 3 metros por segundo a la menos 1. ¿Listo? Entonces tendremos allí unos resultados que de alguna otra manera creo que me pueden servir bastante. Falta un 7 acá. Punto 77, vamos a ponerlo acá. Metros por segundo a la menos 1. Listo. Tengo esas dos velocidades. Entonces tengo dos conjuntos de velocidades que son las que me permiten identificar el trabajo. Vamos a mirar cómo sería el proceso de solución. Entonces, teniendo en cuenta esto, entonces la idea sería acá es calcule la distancia que recorre la moto en el eje X. Entonces, en el eje X acá se va a mover la moto con la velocidad la moto se va a mover con su velocidad en el eje X, que es la componente del eje X con la que la moto se mueve, en el eje X. O sea, la moto avanza de manera diagonal, pero entonces con una velocidad en el eje Y, avanza en el eje Y, y con una velocidad del eje X es la que permite avanzar hacia la izquierda. Entonces, la moto va a avanzar con esta velocidad en el eje X. Fuera de eso, hay una velocidad de la corriente, que es esta. Entonces, la velocidad total de la moto sería la suma de esas dos velocidades. Y pues la suma de esas dos velocidades nos daría una velocidad obviamente mucho más grande, que esa sería la velocidad de la moto real en el eje X. Esa sería la velocidad con la que la moto avanza en el eje X, que es la suma de los dos vectores. Con esos dos vectores no tengo problema porque los dos vectores son paralelos entre sí. Entonces, al ser paralelos, la suma de esa velocidad, o el vector suma en este caso, sería sumar. Entonces, la velocidad resultante en el eje X, B, R en el eje X, llamémosla así, velocidad resultante en el eje X, ¿ya? B, R, del eje X, sería muy sencillo, sería simplemente calcular menos 1.77 menos, pues, o sea, puedo poner el más y dentro de paréntesis poner el menos 3, más el menos acá se me fue, menos 3 metros por segundo. Entonces, en ese caso, pues obviamente los dos vectores tienen el mismo sentido, entonces me daría una suma de números negativos. ¿Qué pasaría? Que puede ocurrir en el caso de cada uno, porque pues las tareas son diferentes. ¿Qué ocurriría? Que esta fuese la velocidad de la moto y esta fuese la velocidad digamos que esta fuera la velocidad de la moto, perdón, ¿ya? Y una velocidad de la corriente del río fuera en dirección contraria. Esta fuera la velocidad del río. Entonces, aquí en este caso, pues habría que hacer una resta. Y el resultado del signo quedaría mayor, pues dependiendo el valor que nos vaya a dar. Entonces, ese sería como la característica pues, como más puntual para poder resolver de manera rápida el ejercicio. Entonces, la velocidad resultante acá me va a dar menos 1.27, pues me daría obviamente menos 4.77 metros por segundo a la menos 1, metros, en este caso por segundos elevado a la menos 1, que sería el resultado de la velocidad. Sería un resultado muy sencillo de hacer, que no es difícil de calcular, entonces ahí nos daría el resultado pues, fácil de hacer. Bueno, entonces ahí ya tengo la velocidad, pero me están preguntando calcule la distancia que recorre la moto en el eje X. Entonces, otra vez, debo aprovecharme de la ecuación de posición. La ecuación de la posición dice que S es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por tiempo más la posición inicial.
Esa sería la ecuación de la posición. Entonces vamos a utilizar la misma ecuación que colocamos acá, ¿listo? Y vamos a hablar de los dos argumentos que debe tener, ¿ya? Entonces el primer argumento, la velocidad es cero, perdón, la aceleración es cero, es el argumento, porque la velocidad es constante, ¿ya? Que se supone que corresponde a los mismos valores determinados, establecidos dentro de los parámetros ya dados, y ese sería como más o menos lo que vamos a trabajar. Entonces, nuestra ecuación de posición sería la misma ecuación de posición que tenemos acá, exactamente igual. La velocidad sigue siendo constante porque se supone que la corriente es la misma y estamos suponiendo de que la moto se mueve de manera constante en el eje X. Entonces ahí no vamos a tener problemas con respecto al movimiento en el que está seleccionado. Entonces, ahí tendríamos un valor definido y claro dentro de los parámetros que tenemos. Entonces eso nos permite emplear la misma ecuación dentro del parámetro que estamos haciendo. Bien, entonces aquí podemos identificar dos cosas, son las primeras, y es que si la velocidad es constante, entonces lo único que va a ocurrir acá, que es algo muy sencillo, es que la aceleración al ser cero, pues esto nos va a dar cero. Y la posición inicial, como hemos dicho, es cero, porque estamos suponiendo de que donde sale el objeto sería el punto 0,0, 0 en X y 0 en Y. Entonces esta posición se da a 0. O sea que nos va a quedar una ecuación que va a ser simplemente S igual a la velocidad multiplicada por T. U, recuerden que es la velocidad, entonces en este caso, pues tendremos la velocidad ya, y el tiempo es el mismo tiempo del eje X, porque hay un principio llamado el principio de interdependencia del movimiento. Entonces, ese principio de interdependencia hace referencia a que los movimientos, a pesar de que el objeto se está moviendo tanto en el eje X como en el eje Y, se mueven de manera interdependiente, pero a pesar de que se mueve tanto que avanza en el eje X, también sube en el eje Y. Los dos están regidos por el mismo tiempo. Aquí se observa, él se mueve en X y en Y, pero avanza en el mismo tiempo. Entonces aquí tendríamos como una característica para identificar cuánto alcanza a recorrer en distancia. Entonces, digamos que tendríamos esto, entonces si era simplemente reemplazar, pues la idea es encontrar S en X, la posición X, se toma la velocidad que es menos 4.77, multiplicado por el tiempo, y el tiempo que vamos a emplear es el tiempo que hallamos ahorita, que es 118.09 segundos. Ese sería el tiempo para emplear. Entonces sería simplemente multiplicar la velocidad por el tiempo, ¿ya? Que sería el que tenemos acá. Vamos a mirar cómo nos quedaría. Posición en X sería como menos 4.77. Se pone en negativo, pues porque el desplazamiento va a quedar hacia donde va la velocidad, que es en el eje X negativo. Entonces nos daría menos 4.77 multiplicado por, como hemos dicho, por el tiempo. Eso nos va a quedar, debido a que es velocidad multiplicada por tiempo. Esta velocidad es la velocidad inicial, pero con velocidad constante siempre va a tener la misma velocidad. Entonces ese sería un resultado. Vamos a coger la calculadora y vamos a ir haciendo la operación. Entonces sería menos 4.77 multiplicado por el tiempo, que sería 118.09, y este sería nuestro resultado. Nuestro resultado sería menos 563.29. Entonces ese sería el resultado que tenemos que poner acá en la posición del eje X. Menos 563.29, perdón. Sería el resultado que hay que poner acá. Punto 29 es el que va a aparecer acá. Y la unidad de medida son metros, pues porque esto va a quedar estos son segundos y esto es metro por segundo. Se cancelan los segundos y nos queda el resultado en metros. Bueno, muy bien. Esta sería, digamos, como la primera parte. O sea, esta parte ya quedó elaborada sin ningún problema. Esta ya quedó elaborada. Ahora vamos con la segunda parte. Calcula la ecuación vectorial de la velocidad de la moto. ¿Listo? Entonces aquí es ecuación vectorial, ¿no? Sí, la ecuación de la posición. Aquí se me fue. Posición, de la posición. Entonces tenemos que ver posición. Posición vectorial. Listo, ahora sí. Entonces, para calcular la ecuación de la posición de la moto en coordenadas espaciales. Entonces, recordemos que cuando hablamos de coordenadas espaciales, pues nosotros tenemos un plano cartesiano, pero ese plano cartesiano que nosotros manejamos, que es el plano XY, aquí lo tenemos. Para nosotros, nuestro plano cartesiano sería en coordenadas espaciales, ese sería el eje Y, y ese sería nuestro eje J. Entonces, yo tengo que determinar una ecuación de la posición tanto en X como en Y para cualquier tiempo. Entonces, esa ecuación hace referencia a que el objeto se va a mover en una posición determinada, se va a mover
de una manera determinada y va a tomar un rumbo. Eso lo podemos ver aquí en el vector. Él se mueve en esta posición. Pero esta ecuación está regida por la velocidad en el eje X y la velocidad en el eje Y. ¿Listo? Entonces, este desplazamiento, que esta es la posición inicial y la posición final, está regida por la velocidad. Entonces, ¿cómo calculo eso? Entonces, para poder calcular la ecuación de la velocidad en el eje X, entonces S en el eje X va a ser 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo más la posición inicial. Entonces, otra vez vuelvo y coloco mi ecuación, la misma ecuación que tengo acá, la voy a ubicar exactamente aquí. Este es en el eje X. Y en el eje Y es exactamente la misma ecuación, pero en vez de poner el eje X, pondría el eje Y. Les pongo otra vez la misma ecuación, me voy a tomar la molestia de copiarla para que sea más rápido. Listo, aquí tengo la ecuación, vamos a copiarla. Aquí la pegamos, vamos a pegarla. Listo, perfecto. Entonces tengo la ecuación en el eje X y tengo la ecuación en el eje Y. Aquí serían las dos ecuaciones. ¿Listo? Entonces aquí tengo mis dos ecuaciones que serían como los dos parámetros pues, para calcular. Entonces en ese sistema de ecuaciones que estoy montando acá, me falta un medio, entonces esa sería la posición en el eje X y esa sería la posición en el eje Y. En estas dos ecuaciones ocurre algo muy particular y es que la aceleración es cero. O sea que esta aceleración es cero, quiere decir que esto termina siendo cero y que la posición inicial es cero, porque sale de 0, 0. Entonces la ecuación quedaría pues regida solamente a algo muy sencillo. ¿Ya? Sería regida solamente a la posición X, va a ser igual a la velocidad por tiempo, pero la velocidad en el eje X. En este caso, aquí tendría que poner un X. Y la del eje Y, la del eje Y, pues ocurriría lo mismo. Aquí en el eje Y, esta aceleración da 0, porque el objeto se mueve con velocidad constante, y la posición inicial es 0, porque en el eje Y también sale de aquí de 0. O sea que esta posición en el eje Y quedaría simplemente la velocidad en el eje Y multiplicada por el tiempo. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos las ecuaciones. Pero lo único que hay que hacer acá para poder poner la ecuación de la posición es poner el espacio vectorial. Como estamos trabajando con espacio vectorial IJ, entonces al eje Y lo único que habría que hacer sería adicionarle, como este es el eje X, entonces a este eje le tenemos que poner una Y, indicando que se está moviendo en el eje Y. Y acá, en el eje Y, pues se le colocaría una J, indicando que el movimiento es en el eje J. Bien, entonces aquí podríamos establecer lo siguiente. Entonces tenemos que la posición en el eje X es igual a la velocidad en X multiplicado por T. Le ponemos Y, porque recuerden que el eje X se llama Y, entonces esta Y debe estar obligatoriamente ubicada acá. Reemplazo la velocidad en X, entonces recordemos que la velocidad en X, ¿cuál es? La velocidad en X es la velocidad de la corriente, que es menos 3, junto con la velocidad de la moto en el eje X, que es menos 1.77, que se obtuvo a partir de la función trigonométrica de acá. Entonces esto nos da este valor, nos da menos 4.77 metros por segundo a la menos 1, que esta sería la velocidad en el eje X. Por esa razón acá aparece posición en X es igual a velocidad por tiempo, la velocidad menos 4.77, multiplicado por T en el campo vectorial Y. Y ahora tenemos la velocidad en el eje Y. Entonces vamos a mirar la velocidad del eje Y. Entonces la velocidad del eje Y pues sería la velocidad que tiene el bote en el eje Y. Como en el eje X tiene la corriente y tiene la componente de la velocidad de la moto en el eje X, pues se sumarían. Pero en el eje Y solamente está la componente del motor, ¿ya? De la moto, que es la velocidad de la moto. Entonces la velocidad en Y sería solamente la componente de la velocidad en Y, que es 0.74, que fue la que usamos para calcular la distancia, el tiempo que se demora en atravesar el río, porque la moto atraviesa el río es solamente con la velocidad del eje Y. ¿Listo? Recuerden que la moto se mueve de manera diagonal, entonces solamente una parte de esta velocidad es la que le permite moverse en el eje Y, no toda la velocidad, por eso se descomponen acá. Entonces este 0.94 es la velocidad del eje Y esta sería la velocidad que se pone aquí en el espacio vectorial, en el eje Y. En el eje Y se mueve solamente con esta velocidad. Entonces aquí sería 0.94t y se pone J porque es el eje Y el eje Y lo llamamos J. Entonces, para escribir la respuesta correcta, es lo que yo buscaría en la solución del ejercicio, esta sería la respuesta, la cual habría que encerrarla resaltadita para que quede clara. Entonces, la posición en el campo vectorial IJ o XY, es lo mismo, se mueve con esta posición, menos 4.27t,
Es decir que él avanza menos 4.77 metros por segundo cada segundo, ¿ya? Entonces aquí tendríamos el movimiento en el eje Y, se mueve hacia la izquierda y se movería en el eje Y positivo, en el eje J, se movería a una razón de 0.94 metros por segundo. ¿Ya? Y se pone el tiempo, pues porque pues a través del tiempo es que yo encuentro obviamente la posición. Esa sería nuestra ecuación de posición en coordenadas espaciales, IJ. Listo. Bueno, ahora vamos con la pregunta reto, que es la última pregunta, la pregunta más complicadita, pero pues aquí utilizamos un poquito de la trigonometría que ustedes aprendieron este año. Entonces, calcula el ángulo que debe tomar el estudiante para cruce el río perfectamente perpendicular a la orilla, teniendo en cuenta la misma velocidad del río y la velocidad de la moto. Desarrolla tu proceso. Bueno, entonces miremos, vamos cómo sería la lógica de esto. Entonces, se supone que aquí está el río, vamos a dibujar el río, estas son las orillas, y este es el río. Aquí sería nuestro río, perfecto. Este es nuestro río, perfecto. ¿Ok? Este es el río. Entonces, tenemos una moto, tenemos un río que va en esta dirección. La corriente del río va en esta dirección, de menos 3 metros por segundo. ¿Listo? Menos 3 metros por segundo, a la menos 1. Esta es la velocidad de la corriente del río. Y tenemos una moto que tiene una velocidad de 2. Una velocidad de 2. ¿Ya? Entonces, la velocidad de la moto sería una velocidad de 2. Entonces, la moto, tengo una velocidad de la moto que es igual, voy a poner B de M, que es igual a 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. Es perfecto. Aquí está. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el rumbo que debe tomar esta moto? ¿Ya? Esta moto, para que la trayectoria sea de esta manera. Esta es la velocidad resultante, formando un ángulo de 90 grados. Esta es la velocidad resultante. ¿Ya? El resultante. Entonces, ¿hacia dónde debo mover esta moto para que al sumar los dos vectores, el resultado me dé 90 grados? Entonces, aquí viene la pregunta del millón. Entonces, vamos a mirar. Si yo cojo, vamos a hacer varias ideas para poder tratar de resolverlo. Si yo muevo la moto en esta línea, entonces, ¿qué va a ocurrir si yo me muevo? La moto se mueve de esta manera. Vamos a ver. Voy a copiar, voy a hacer el método del paralelogramo para hacer la suma rápida de vectores, para hacer una visualización del ejercicio. Entonces, por cada vez que yo me mueva en esta inclinación, la resultante, si alcanzamos a ver la resultante de los vectores, voy a tratar de dibujar la resultante por acá, listo. La resultante del vector me va a quedar, si la alcanzan a identificar, la resultante del vector me va a quedar de manera diagonal, porque aquí va a quedar la velocidid del río, esta es la velocidad del río, y la resultante que sale de aquí, la resultante sale de este punto de acá, de este punto, hasta acá. Esta es la resultante, como hicimos ahorita la suma, la resultante me daría un vector que va de aquí hasta acá. Entonces, entre más inclinado sea este ángulo, pues obviamente eso va a ser cada vez más para acá. La resultante va a quedar de esa forma. Entonces, eso va a ser mucho más complejo poderlo hacer. Ahí me va a quedar dificultoso. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Vamos a devolvernos un momento acá. Vamos a ver qué ocurre si esta velocidad, tengo la velocidad del río, que no la puedo cambiar para nada. La velocidad del río va en esa dirección. ¿Qué ocurre si esta velocidad ya cojo en esta dirección? Vamos a ver qué ocurre. Si la velocidad me mueve en esta dirección, los 2 metros por segundo se hacen en esta dirección, entonces voy a hacer la suma. Vamos a sumar los dos vectores. Entonces, si yo sumo con el método gráfico, que es el mejor método para poder hacer esto primero, luego le tengo que meter un poquito de trigonometría. Aquí está el vector, vamos a copiarlo, ¿ya? Hago el método suma por el método de paralelogramo, ¿ya? Este es el método de suma de paralelogramo, y pongo el vector acá suma. Ojo con esta suma, que esta suma podemos tener una dificultad de ahí con la suma. Vamos a mirar la suma acá, el vector va de aquí para acá, listo. Bueno, vamos a hacerlo un poquito más, yo creo que ahí nos quedaría bien por el momento. Entonces, si yo hago esta suma de esta forma, vamos a hacerla, la resultante, ¿hacia dónde va a coger? Entonces, recordemos que la resultante, si miramos, el vector resultante va de donde inicia la suma hasta donde están las cabezas. Eso es muy importante. De la cola de los vectores, aquí inicia la velocidad de la corriente y hacia allá se va la moto. A las colas, las cabezas, perdón. Colas a cabeza. Entonces, la velocidad resultante de la moto iría de aquí hasta acá. La velocidad de la moto iría de aquí hasta acá. Entonces, si ustedes observan ya, comparado con los otros vectores, ese vector se empieza a levantar más.
Entonces, eso sí significaría que si este vector de acá yo lo hago un poco más inclinado hacia esta dirección, entonces lo que va a ocurrir ahorita va a ser lo siguiente. Vamos a mirar qué pasa. Si yo este vector lo inclino más, este vector obviamente lo va a tener que inclinar mucho más. Voy a hacer una copia de este vector para hacer la suma. Estoy haciendo la suma de los vectores. ¿Ya? Entonces, sumo vectores para sumar. Método del paralelogramo, que lo vimos en clase. Entonces, este vector lo corro por acá, lo muevo y lo pongo acá. Aquí estará ubicado este vector, aproximadamente acá. Y este vector, que es el vector pues, del río, me quedaría en esta dirección. Y ese sería el vector resultante. Un vector resultante, si lo hacemos ahora, el vector resultante cada vez más va a ser más parado. Eso se va a parar más. Entonces, entre yo más haga este ángulo, necesito una resultante de esta forma. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tendría que ser los vectores para que la resultante, estas dos resultantes, me den en esta dirección? O sea, esto ocurre acá. ¿Hacia dónde se debe mover? Aquí se puede observar. Aquí está. Esta es la resultante. Voy a borrar esta resultante de acá, para que nos quede bien. Perfecto. Entonces, aquí está la resultante. Entonces, mire, la velocidad, ¿qué velocidad debe tener aquí para que el movimiento sea de esa forma? Entonces, este ángulo necesito averiguarlo. Necesito averiguar ese ángulo. Entonces, sé que este triángulo que voy a dibujar a continuación, vamos a dibujarlo. Este triángulo por acá. Aquí es el triángulo. Entonces, sé que esta hipotenusa vale 2. ¿Cierto? Sé que este hipotenusa vale 2. Sé que este lado vale 3. Necesito encontrar este ángulo. ¿Ya? Necesito encontrar ese ángulo. Entonces utilizo una razón trigonométrica que me relacione la hipotenusa del lado. Entonces aquí va a haber un problema. Es que la hipotenusa nunca va a ser mayor que el cateto. Esa información. Entonces, si eso no es posible, en este caso, no sería posible, por más que yo intente, esto se logre. Para yo poder lograr esto, la velocidad de la moto debe ser mayor que la velocidad de la corriente del río. Si eso no ocurre, eso sería imposible lograrlo, porque es imposible que una hipotenusa sea mayor que esto. Entonces yo aquí tendría que decir que tengo que cambiar esta velocidad. Entonces, si esta velocidad es mayor, tengo que poner una velocidad más grande. O sea que lo primero que tendría que poner acá es que con los datos, con la velocidad de la moto de 2 metros por segundo y la corriente del río, no es posible obtener el movimiento pedido. ¿Ya? Entonces, no es posible obtener el movimiento pedido. Entonces, en ese caso, pues, como no es posible obtener el movimiento pedido, ¿ya? ¿Por qué no es posible hacerlo? No es posible lograrlo porque es imposible que una hipotenusa sea más grande que el cateto. La hipotenusa es el valor más grande en un cateto de triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo cambiar esta velocidad. ¿Y esta velocidad por qué valor la cambio? Pues lo cambio por el valor más grande que 3. Entonces aquí podría poner un 4. Esta velocidad le pondría un 4. Y ya con este 4, aquí ya cambio ese 3, lo borro y pongo es un 4. Y ya con ese 4 lo ubico aquí y ya podría resolver la pregunta que me están haciendo. ¿Ya? ¿Listo? O sea que en este caso, aquí me tocaría cambiar. ¿Qué ocurre si su velocidad de la moto es mayor que la velocidad del río? Pues no hay que hacer el cambio. ¿Listo? No hay que hacer el cambio. Y obtendríamos el ángulo θ fácilmente. Se obtendría a través de una razón trigonométrica, que eso sí lo dejo para que ustedes lo puedan resolver. Entonces esta sería como la respuesta a nuestra pregunta fácilmente de la pregunta reto. Listo, eso sería todo. Chao chicos.